Vamos a presentar a uno de los autores, Enrique de Rosa Labaster, quien junto a Daniel Alejandro Fernández hizo este libro, Los nuevos rostros de la ansiedad, y lo vamos a saludar porque lo tenemos en línea. Buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos. Muchas gracias, muy amable. Llevé el libro, lo leí, me interesó mucho. Lo que quiero aclarar a la gente, este no es un libro de autoayuda común con recetas y todo. Este es un libro que va al hueso, que va a fondo y las explicaciones y los temas son realmente muy, muy bien tratados. Tanto es así que hay que leerlo despacito, porque uno incorpora un montón de información. ¿Cómo nació este libro? Y bueno, y que nos cuentes un poquito. Yo tengo unas preguntas también para después. Bueno, en realidad nace de algo ligado a la ansiedad, que son las fobias de los escritores, en particular el que habla, y a la fobia a los libros de autoayuda, ¿no? Y a la cantidad. Es muy impresionante el género de autoayuda, de hágalo por usted mismo, que parece casi cómo fabricar un camión en 10 clases, ¿no? Entonces, el género de autoayuda tiene un efecto que está bastante estudiado en la literatura científica, tiene un efecto negativo, porque claro, le hacen creer a alguien que las cosas son fáciles, cuando en realidad las cosas no son fáciles. Pero entonces, bueno, después de mucho meditarlo con Daniel, en realidad nos proponíamos, nosotros estamos escribiendo de cosas de otro tipo de cuestiones. Yo trabajo mucho en el área del trauma psíquico, soy forense y en una de esas hay cosas muy preocupantes que están pasando en particular en el mundo y en nuestro país. Y de golpe la editorial nos dice, no, pero escriban sobre la ansiedad. Y nosotros casi que decíamos, no, de eso no vamos a escribir porque es algo muy banal. Hasta que nos propusimos tomar una idea de, bueno, pero ¿qué entiende la gente por ansiedad? Y en definitiva, ¿qué está detrás de esa palabra? Y yo tengo un libro de hace unos años que se llama Mal de Muchos. Y en realidad la ansiedad podría el libro podría ser eso, ¿no? Cómo se expresa el malestar cultural, el malestar social, el malestar de todas las formas, en la actualidad, a la cual le ponemos un nombre, le ponemos ansiedad. En unas a la gente le cuesta mucho más ponerle angustia, pero básicamente tratar de, en lugar de dar recetas. Yo recuerdo hace muchos años, en una conferencia que estaba dando, yo estaba presentando un modelo terapéutico en ese momento de avanzada y me dicen, no, pero lo que la gente quiere son tips y recetas. Y yo le digo, no existen tips y recetas. Eventualmente sí, sí, duerma mejor, coma mejor, no se pelee con los demás, qué sé yo, eso todos lo sabemos. Ahora, la idea de este libro era esa ansiedad en la cual yo vengo trabajando desde hace más de 30 años. ¿Cómo se manifiesta hoy? ¿Qué características tiene hoy? Ese malestar, ¿podemos tipificarlo por lo que nos dice un libro o por palabras rimbombantes, empatía, resiliente y todo eso? ¿O de alguna manera se manifiesta de otras maneras? Y que hay que empezar para eso, poder reconocer esas otras maneras. Y ese fue un poco el objetivo del libro. Entre los nuevos rostros de la ansiedad, doctor, nos surge la pregunta, ¿tiene que ver, por ejemplo, haber sido atravesados por una pandemia que nos tuvo encerrado durante mucho tiempo? Eh, ¿Qué decirle? ¿Qué decirle que más que amén, ¿no? Digamos, es decir, es tan evidente, por ejemplo, que en todos los libros que teníamos, si la gente estudiara por libro en lugar de estudiar por comportamientos humanos y por las personas, es decir, la teoría nos sirve, pero la realidad avanza de tal manera que yo cuando empecé a escribir al inicio de la pandemia, a mí me interesa mucho el impacto de los comportamientos humanos en lo social, y decía que nunca había imaginado, cuando era adolescente y leía sobre estos temas, que alguna vez íbamos a tener este experimento social único, histórico, que no ha existido en la historia de la humanidad, un experimento como el de la pandemia. ¿Y por qué lo llamo experimento?
Porque en definitiva la población se vio sometida, y con esto no voy a hacer una cuestión de si hay responsabilidades o no, pero si la población se vio sometida a algo que nunca en la historia reciente y que ha podido ser observada, había sido sometida. Es decir, la gente tuvo guerras, la gente tuvo hambrunas, las poblaciones tuvieron de todo, pero que en condiciones normales, no guerreras, usted tuviese que quedarse encerrada en su casa con consignas difusas, que esperara frente a un televisor que le dijeran que, bueno, que ya iba a poder salir y que después le dijeran, no, se adelanta por 15 días. Bueno, la respuesta es un artículo, por ejemplo, que hemos publicado en Infobae en estos días con el incremento de las tasas de suicidio en el país, en la región. Es decir, sí, claro, la pandemia cambió completamente todo y uno tiene que volver a reconceptualizar lo que es el malestar psíquico. Qué tremendo, ¿no? Es increíble que esto hasta en esto que es algo que, bueno, antes decíamos, no, está ansioso. Cuando nosotros éramos chicos decía, no, está ansioso porque tiene un examen, porque tiene, no sé, un viaje, pero ahora es como un síntoma mucho más común, doctor. Mire, yo voy a hacer algo narcisista y autorreferente, que es contarles algo. Yo tengo un máster en la Universidad de Oxford, que queda muy bien decir eso, de hace muchos años. Pero claro, ¿qué estudiábamos eso? Aparte de pasarla bien, ¿no? Digamos, era muy intensivo. Yo estaba radicado en Europa en ese momento. Y estudiábamos fobia, ansiedad social, estudiábamos TOC, estudiábamos ataque de pánico. Es decir, estudiamos cajas compartimentadas y una serie de ítems que definían, si usted tiene A más B más C, lo ponemos en este casillero, C más B lo ponemos en el otro, y grosso modo todo tenía que ver con terapias focalizadas y ansiolíticos. Hoy todo eso existe, sí, claro. Hay gente con TOC, hay gente con fobia social, hay gente con fobias, agorafobias y demás, y fobias simples. Pero después existe esta historia del malestar, que uno le puede poner el nombre de estrés, ansiedad y demás, burnout o lo que quieran, las diversas formas en que se exterioriza esa incapacidad para adaptar la vida interna a la vida externa, al contexto, y y ese malestar, esa imposibilidad de equilibrar el medio externo con el medio interno, es lo que produce los síntomas. Y los síntomas son psíquicos, pero también son cognitivos, es decir, mentales, son emocionales, pero también son físicos. Hoy vemos mucha gente joven, por ejemplo, con manifestaciones psicosomáticas que no esperábamos y no teníamos, y la única explicación es la psicosomática, es decir, infartos o ACV alrededor de los 30, 40 años no era una cosa esperable hace unos años. Increíble, ¿no? Por aquí, doctor Enrique, aparecen títulos, por ejemplo, el capítulo 7, muy interesante, dice la repetición de lo no resuelto. ¿Esto de qué manera tiene que ver con la ansiedad? Muchas veces pasa, la experiencia debe referirse, creo, a esto de que lo que no asumimos después vuelve, digamos, por más que lo tiremos para arriba, va a caer en otro momento. ¿Y esto cómo juega o qué papel juega en el camino de la ansiedad? Bueno, este libro tiene un agregado interesante, que si bien yo tengo una formación, soy neurólogo, soy psiquiatra, tengo una formación originalmente psicoanalítica por cuestiones de edad, desde hace muchos años uno empezaba por ese lado, el libro es entre un psicoanalista y un médico psiquiatra y demás. Y lo no resuelto claramente recurre a una idea de Freud, que decía que el hombre es el único animal que se tropezaba. En realidad viene de los griegos, ¿no? Pero se Ujú. tropezaba 2 veces con la misma piedra. La idea es que en general, y eso a veces la gente dice, uy, otra vez te estoy trayendo el mismo problema. Nuestra tendencia comportamental es establecer circuitos de comportamiento, valga la redundancia, en el que repetimos esquemas y que nos tropezamos siempre con la misma piedra. Por eso las terapias actuales tienden a tratar de deconstruir, ya que está de moda esa palabra actualmente, Mm. ese acto que nos hace volver a fracasar. Entonces, la repetición de lo no resuelto es que, desde la perspectiva psicoanalítica del coautor, es
hay algo en el fondo que genera esto, y desde la perspectiva más ligada a la terapia focalizada del problema actual, es inevitablemente la persona va a ir y va a repetir lo que sabe y lo que aprendió. La única forma, en algún sentido, es desaprenderlo, cambiar, resetear esos circuitos comportamentales, emocionales y cognitivos, porque si no, inevitablemente siempre vamos a volver a fracasar por el mismo lado. Claro, acá dentro de los capítulos y lo que fui anotando, miedo al fracaso, miedo a la mirada ajena, la alimentación, la dieta, creo que esas son cosas que también nos vuelven ansiosos. ¿Qué pensará fulanito de mí? Bueno, los nuevos rostros tenían que ver con eso. Hay un tema que hace mucho tiempo pasan los años y lo llama uno adicción a Internet, posteriormente tecnoadicciones, y hoy pasa hasta por el área forense. El tema del impacto de las redes sociales, en el cual la persona queda totalmente despersonalizada, no se toma el espacio, casi diría, personal y espiritual de poder pensarse como individuo, sino que se piensa como un alguien que debe ser comparable a una imagen virtual, ¿no? Porque a una foto, a una escena, a un algo feliz que por definición me coloca a mí en el lugar de la infelicidad y del fracaso. Entonces, esta cuestión de compararse, cosa que pasa muy frecuentemente en gente joven, y de ahí volvíamos a la historia de comportamientos autolesivos, autoagresivos, le pasa mucho a los chicos jóvenes, a los adolescentes, el estar constantemente viendo cómo son otros. Y otros que a su vez se presentan como íconos del éxito, ¿no? De hecho, hay un capítulo de inteligencia artificial, ¿no? Sí, porque, El bueno, pánico ese, ¿no? Eso es terrible. Justo te iba a preguntar de eso, de la inteligencia artificial también, que nos pone quizás en un plano de desventaja y de ansiedad total, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con nosotros? Nuestros puestos laborales, en fin, creo que es en esta situación que también para los argentinos cabe, ¿no? En situaciones en las que estamos viviendo en años difíciles, en épocas difíciles, la ansiedad quizás es el único rostro que nos podemos poner, ¿no? No nos quedan muchas alternativas, doctor. Sí, a ver, yo creo que el tema con la inteligencia artificial no lo estamos tratando como sociedad con el impacto que tiene, porque, bueno, ustedes en su trabajo, los que somos escritores o productores de contenidos, como se llama ahora, y demás, estamos totalmente borrados. Es decir, cualquier persona puede decir, De Rosa quiere escribir sobre ansiedad, voy a poner en ChatGPT ansiedad, escribí un artículo, hace un prompt adecuado y después me echa un poquito de Wikipedia y listo. Acá viene el cómo adaptarse a un escenario que ya cambió. Y el ejemplo que yo pongo en ese capítulo, digo yo porque ahí sí personalizo, porque traje un caso en Bélgica muy concreto de una persona muy capacitada que termina suicidándose en función de una relación afectiva que establece con un programa de inteligencia artificial. Es fascinante porque el sujeto era de muy alto nivel intelectual y sin embargo cree que establece una relación real. Y lo interesante es que ese hombre no tenía antecedentes psiquiátricos, porque claro, sería fácil decir, bueno, era tenía tal patología y por eso entró una cuestión delirante. No, es un fenómeno que va atrapando y vuelve a ser, por ejemplo, los chicos adolescentes, los juegos de roles y creer y no darse cuenta. O si quieren, en el grooming, en el cual aparece una persona del otro lado y le dice a Suplantación de uno que es identidad. tal persona, que entonces todo esto de empezar a entender que lo que vemos del otro lado es una construcción virtual y poder conservar, nos vuelve algo muy interesante que creo que tiene que ver con la orientación de su emisora, que es si uno pierde el sentido de trascendencia, el sentido de un eje, de lo que la palabra alma quiere decir, ¿no? De un núcleo, está perdido. Y eso es lo que nos sostiene a lo largo de los siglos. Los nuevos rostros de la ansiedad, Daniel Alejandro Fernández, y con quien estamos hablando, Enrique de Rosa Alabaster,
quienes han escrito este libro. Muy interesante la adaptación de alguna manera, la mirada a la realidad que hoy nos toca, también desde el punto de vista de la ansiedad. Y por último, hay una de las preguntas que capaz, bueno, lo podés hacer, Enrique, de manera breve, pero por supuesto no se termina agotando allí, que directamente Karina nos pregunta, ¿cómo define ansiedad? Sí. Bueno, ese es el primer problema. No hay una definición. En realidad, ansiedad, por definición, una definición médica es la respuesta básicamente cognitiva, emocional, pero sobre todo orgánica frente a un estímulo externo que genera una incapacidad de adaptación y que se manifiesta de una manera sintomática. Ahora, el gran problema es que quizás la palabra que debiéramos usar es la angustia, ¿no? Que cuando una persona pierde el sentido y su vida se ve angostada, su concepto se ve angostado, se ve achicado. Bien. Bien. Bien, a tener en cuenta todas estas cuestiones entonces y a buscar los nuevos rostros de la ansiedad. Es una novedad de Editorial Galerna, está en todo el país ya, así que en donde lo estén viendo, se consigue el libro Los nuevos rostros de la ansiedad. Bien. Bueno, felicitan por la entrevista aquí a Alberto. Preguntan si tiene redes sociales el doctor para seguirlo. Bueno, el título del libro, como ya dijimos, Los nuevos rostros de la ansiedad. Desde Belén, Catamarca, el saludo llega para el doctor. Bueno, no, lo mío ha sido un elogio a la originalidad. Todas mis redes se llaman Enrique de Rosa y mi sitio se llama enriquederosa.com. No hay mucho Hoy cuando lo misterio. subamos a la página del libro, vamos Perfecto. a poner los datos para que se contacten con el doctor. Muchas gracias, doctor. Un gusto, es Muy un placer amable, hablar ¿eh? con ustedes. Hasta luego.